La premisa era, nosotros estamos haciendo un trabajo cuyo principal objetivo es satisfacer lo que viene a buscar o las necesidades de este cliente. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un espacio dirigido a todos los que están ideando su barcito propio, o para quienes quieren hacer crecer su emprendimiento tomando las herramientas de los que ya triunfaron. Pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Cerrame la 8, temporada 4, episodio 2. Y Sebas, caminando ya esta nueva temporada, ya increíble que hayamos llegado vivos y hayamos sobrevivido con este nivel de inexperiencia. Pero bueno, volvemos en este episodio a el mundo de los cafés de especialidad y nos guardamos para esta temporada a alguien o a un grupo o a una marca que las teníamos agendado ya en la lista hace tiempo. En la temporada pasada hablamos bastante de café de especialidad y hoy aparece en un café de especialidad, hay 2 por cuadra, algo así. Con lo cual nos trajimos a, creo que los creadores o uno de los primeros, que son los chicos de Cuervo Café. Los chicos de Cuervo Café, primero déjame mandarme un saludo a Luis Caro, mi médico gastroenterólogo, que me tiene que ver bastante Tratame bien. Me tiene que ver bastante seguido porque me gusta, vos sabés que me gusta mucho el espumante y lo llamo a Luis cada tanto. Y hablando con Luis... Y que no le das bola. Luis no te da bola. Hablando con Luis me dice, mi hijo tiene Cuervo Café. Le digo, pará que lo tengo en la lista del podcast que hacemos junto a Martín. Y acá estamos, chicos. Bienvenidos a los dos. Agustín, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Pablo, bueno, estamos con problemas, Blanco. Dijimos que este año no íbamos a comer nada y tenemos acá... Mirá lo que son estas medialunas. Y yo hace un ratito me acabo de clavar un pastelito. Una locura. Así que vas a tener que probar ahora, vos tenés que probar. Bueno, chicos, como dijo Martín, ustedes arrancaron 2016. Fundaron en 2016, 2017, por ahí, si no estamos equivocados. Sí, correcto. En un momento donde el café especialidad era una tendencia, pero muy, muy prometedora, si querés. No había lo que está pasando hace un par de años en Buenos Aires. Y la primera pregunta que les quiero hacer, mientras les sirven el café, espero que les guste, Juan Valdés Café, no es lo mismo que el de ustedes, pero Se toma. la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué y qué es lo primero que vieron para arrancar con café de especialidad en un momento donde casi nadie tenía café de especialidad? El que quiera. Dale. Creo que de todo vamos a tener dos miradas, porque somos dos Ok. muy complementarios. Ok. Y bueno, cada uno va a tener su lectura. Creo que lo primero que motivó a hacer algo fue la sociedad, fue hacer algo juntos, fue como el catalizador que después empezamos a pensar en qué y en las experiencias que quizás habíamos tenido cada uno, donde sentíamos que quizás podíamos aportar valor en algún lado, algo que nos interese a nosotros. ¿Ustedes ya venían haciendo cosas juntos? ¿En qué palo? Nosotros nos conocemos de los 8 años, somos muy amigos, mejores amigos toda la vida, pero el primer proyecto que requería organización y producción fue un proyecto musical, tocábamos juntos. ¿Qué tocaban? Rock and roll, Ok. Bien. Ok. sí, hard rock. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Qué hacía cada uno en la banda? Yo tocaba la guitarra y Agus cantaba y Ok. tocaba la guitarra también. Ok. Ok. Y se llamaba Malfatti. ¿Malfatti? Sí. ¿Mira? Casualidad, ¿no? Siempre hubo Una buena- un amor mutuo por la música ¿Y la gastronomía? y el morfi. Ah, De ok. hecho, era terminar de ensayar, ir a morfar y empezar a pensar a ver qué vamos a hacer juntos para salir del paradigma en el que estábamos cada uno en su rutina. Porque sabíamos que queríamos seguir haciendo cosas juntos. Y un poco, como decía Au, ¿no? Con organización, con orden y ver si podemos vivir divirtiéndonos. Mm. Y bueno, nada, apareció Cuervito. Bueno, aparece mucho en los episodios cuando cuentan y es que siempre los proyectos exitosos es primero con quién y después qué hacemos. Sin duda, creo que la respuesta a un montón de preguntas va a ser por la sociedad. Bien. Nosotros nos divertimos mucho, muchísimo. Cuando nosotros terminamos la banda, porque yo personalmente estaba cansado de la noche, de cargar equipo, sentía que ya no me estaba dando satisfacción. Lo primero que hice fue, nos juntamos y bueno, esto como lo pongo en pausa, se terminó.
¿querés hacer otra cosa? Y lo primero que me dijo Pelu fue, bueno, pero que no se termine, como proyectemos algo a largo plazo, sí, sí, sí. Y ahí nos sentamos a hablar un poco. ¿Ustedes qué edad tienen hoy? 40 y 41. 41. 40 y 41. Sí. Eh, y ahí fue como mi primer contacto con el café y cuando empezamos a hablar con Pelu de hacer algo juntos y queríamos hacer algo gastronómico, Mm. eh, lo- nuestra primera decisión fue hacer algo que nosotros considerábamos en ese momento simple. Sí. Es decir, no nos parecía que quizás el rubro cafetería, Que vos lo habías visto donde, en un viaje, ¿no? claro, en Nueva Zelanda, sentíamos que el rubro cafetería nos iba a dar un poquito de aire como para aprender a manejar el negocio y empezar con algo súper simple y poder ir aprendiendo a medida que lo íbamos escalando. O sea, ahí hay como dos cosas. Primero es, che, queremos hacer algo juntos. Y lo segundo es, queremos hacer algo simple, ¿no? ¿Por qué no eligieron una cafetería tradicional y dijeron, che, le compramos café a X? Y pues bien, la experiencia en Nueva Zelanda en el ¿Tuvo que ver eso? 2007 tuvo que ver. Yo creo que ahí es donde aparecen quizás miradas Sí, distintas. Para mí, complementarias. a mí lo que me pasó fue que sí, me había pasado que en Nueva Zelanda las cafeterías, sobre todo esta, era un lugar súper jovial, súper joven y vibrante. Mm. Y me pasaba que mi experiencia en las cafeterías acá quizás eran... Gente más grande, más formal, más... Claro, claro. Entonces, siempre me quedó como esa Resonando idea eso. resonando de por qué allá las cafeterías es un espacio para jóvenes y Y acá no. quizás no tanto. Bueno, 2000, sí, esto era caminando que el 2016, Eh, por ahí, 2015, sí, entre el 2015 y 2016 empezamos a hablar. empieza el bichito. Claro, entonces desde mi lado me quedó un poco eso, ¿no? Y Pelu, recuerdo que ahí empezamos a investigar sobre cómo serían los locales, qué tipo de locales había gastronómicos, no solo cafetería, y en esa búsqueda Pelu empieza a encontrar como un común denominador en un tipo de cafetería que traía bueno, si querés, contá vos lo que fuiste ¿Quiénes encontrando. estaban en ese momento, en ese mundo del café especialidad? En Que ustedes ese- hayan mirado. Exacto, como acá en la escena local ya había cinco players, un par más. Alguno que ya estaba medio de salida porque hizo una primer prueba de franquicia y medio como que se pinchó esa figura. Podés nombrarlos, ¿eh? Eh, No pasa nada. Eso fue Barrio Cafetero, que había arrancado uno de los pioneros y terminó medio en cierre. Después estaba Coffee Town también, José y Analía, que creo que fueron uno de los primeros, junto a Latente también. Mm. Había recién abierto Negro, también Negro Cueva de Café. Y ¿Café Y había- Registrado estaba? ¿En la otra cuadra? Café ¿O todavía no había Registrado medio aparecido? con nosotros. Abre junto con ustedes en la esquina. Sí, Sí, sí. sí. No, de hecho nosotros abrimos en Paramos Ojo y ellos Claro, en En el otro lado. Hollywood, claro. Exacto. Y Que ahora ah, sí tenemos el local allá. Ah, el del Hollywood de ustedes, en la otra esquina, fue el segundo Fue el ustedes. segundo. Ah, ok. Sí. Y bueno, nada, quizá desde mi lado lo que me pasó a mí fue que siempre me gustó profundizar sobre un tema, ¿no? Y obviamente el laburo es laburo, yo venía laburando, poniéndole un montón de ganas al laburo, pero era nada, algo que no era divertido, No era- ¿no? ¿De qué vivías antes de Cuervo? Yo laburaba con mi viejo, Sí. distribuíamos, y somos médicos, nada que ver. Ok, nada que ver. Y encima era un laburo que ya venía medio de salida, mi viejo había arrancado hace un montón y ya tuvo un montón de golpes personales a lo largo de su vida, personales y profesionales también. Nada, Nada, pasan no, en la cosas que vida. pasan. Y ya estaba como, viste, estábamos en la última etapa de la empresa y yo estaba viendo que tenía un montón de energía, que tenía un montón de ganas de hacer algo, dándole una mano a mi viejo, pero ¿Y vos, Agus, también estabas metido en el mundo gastroenterólogo? ¿O no? misma historia. Misma Sí, historia, los dos muy parecidos. sí, sí, sí. Banda a la noche, que era lo que les gustaba, y de día
hacían algo para sobrevivir. Para poder cada uno hacer su vida y volver a tocar con la banda. Entonces, como que bueno, nada, ya. Cuenten la chispa, el animarse, el poner el primer local, el cortar amarras la inversión, o sea, cómo se gesta la chispa que inicia el Cuervo, la historia de Cuervo. ¿Cómo arranca Cuervito? Bueno, creo que fue una vez que estábamos juntos en una comida. Yo ya le cuento que, viste, que ya tenía fecha de salida en lo que era el laburo y que tenía ganas de hacer algo. Y Agus me dice que hagamos algo juntos, es el momento. La parte de la música, viste, como que ya había llegado también a un ciclo. Y ahí es donde yo le digo, che, pará, Además, pero nunca llegaron a vivir de la música. no, No. era 100% 100% disfrute. placer, sí. Sí. Y dijimos, bueno, hagamos algo, divirtámonos y vivamos de lo que podamos hacer divirtiéndonos. Encontremos la forma de que eso fluya. Y bueno, y nada, y Agus trajo el tema de la experiencia que había vivido en cuanto a lo que era el café allá en Nueva Zelanda. Y ahí donde nos pusimos a investigar y me ¿Y pasó eso. vieron agua en la pileta? Sí, fue como que de pronto encontré la forma de... O sea, era un lenguaje nuevo para mí. Siempre nos gustó el café individualmente, pero tampoco era algo Nada. con lo que uno se imaginaba, ¿viste? Como... Con el rock and roll y el café no maridan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y poder profundizar como con la música, ¿viste? De pronto empezamos a encontrar que era un mundo, una cadena desde productiva, desde el productor hasta la taza, y en el medio había un montón de información para crecer, ¿viste? Y poder armar una historia de atrás para adelante, que después la puedes contar de adelante para atrás. Es muy loco eso que tiene el café. Ahora, en ese momento, chicos, ustedes no venían de gastronomía, no tenían mucha idea acerca del negocio y tenían que empezar a armar lo que habían definido que era una cafetería, ¿no? Sí. Que cuente trazabilidad, que termina siendo cafetería de especialidad. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron? Porque generalmente vemos mucha gente que se mete en el rubro gastronómico y que se la pone porque o no sabe o, bueno, hace las cosas distinto. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cómo alquilaron el primer local? ¿Cuánto sabían? Creo que ¿Cuánto podían la- pagar? Iban a tostar, iban a comprar café ya tostado y después empezaron a tostar ustedes el propio blend. Sí. Esto, vayan desmenuzando el emprendimiento desde las aristas que Sí. quieran. La primera decisión que tuvimos fue simplificar al máximo y dijimos, hagamos que esto flote Foco. y después le ponemos un motor y vemos para dónde va, pero primero trabajemos para que esto flote, pues realmente no teníamos mucha idea de cómo manejar un negocio gastronómico. Entonces ya sabíamos que no íbamos a tostar de, de movida al menos, sabíamos que no íbamos a tostar, sabíamos que no íbamos a producir ni pastelería ni panadería, que la Ok, íbamos a Porque tercerizar. no entraba en la simpleza, digamos, Exactamente, Claro. por lo menos para empezar. para empezar. Que requiere un trabajo también porque la búsqueda de proveedores Es difícil. es súper importante y después mantener la relación y cuidar la calidad y auditar. Aparecieron un montón de trabajos que No lógicamente tenían la más siempre, puta idea. claro, uno siempre piensa que de afuera se ve como es soplar y hacer botellas y después te das cuenta que nunca es así. Ujú. Siempre hay que hacer un esfuerzo. Entonces creo que la primera decisión fue tratar de mantenerlo lo más simple posible para poder enfocarnos en el producto final, en la experiencia. No teníamos mucho capital para invertir, así que eso nos obligaba a... La guita fue Friends and Family, como le dicen. Sí. La inversión, ayuda, ahorro de ustedes, apoyo de los viejos. Fue un mix. Tuvimos, Un mix. en ese momento era también parte del criterio, era como reciclar lo que veníamos haciendo. Yo tenía mucha plata en equipos de música Sí. porque me gustaba comprar y vender y viste donde vos ves que, no sé, alguien tiene algo que en realidad vale más, entonces como que tenía ese expertise ahí puesto en la compra y venta de instrumentos y de pronto todo ese capital dije, bueno, Bueno, nada. puse pausa en la música, Agus también, vendamos el capital que tenemos ahí cada uno en instrumentos, arranquemos con eso, después nos dimos cuenta que nos faltaba un Que poco, faltó salimos a pedir un oxígeno poco y más. ahí se pidió plata. ¿Ahí hicieron algún tipo de análisis o dijeron, bueno, empecemos y vamos viendo cuánto gastamos?
Hicimos un análisis que Siempre estuvo por debajo no de va al caso. Claro. No, cuéntenlo, porque No, hemos visto nacer 700 proyectos Sí. que nacen sin oxígeno. Claro. sí, Porque te pasa eso. sí. No, hicimos el típico análisis de, bueno, alquiler es tanto, sueldos es tanto, entonces necesitamos vender determinada cantidad Ok. por día. El mapa de la ciudad con locales referencia del público que nosotros consideramos que pueda ser como donde se unen los distintos puntos de interés y bueno, zonas que son más atractivas y alejarnos de zonas que no van. Ahí está. ¿Cuál fue el primer local de Cuervo? El Soho. El Soho. ¿Por qué Soho? Uy, qué buena Y pregunta. porque creo que vibraba con ustedes. Por el No, tema del perfil o No. por la movida de gente. no, creo que el barrio al que apuntábamos y que queríamos más por iniciativa de Pelu, pues la veía como muy claro que era ahí, era Palermo Botánico, Ok. Ok. que no es lo que hoy es. O sea, ese era creo que el barrio que más nos gustaba. Eh, Buscábamos alejarnos de la competencia. Me acuerdo que habíamos hecho un mapita medio con banderas, viste, de alerta, de estas, como para no pisar zonas, ¿no? Un poco ese pensamiento. Pero creo que al local de El Salvador llegamos porque empezamos a buscar, contratamos un consultor gastronómico eh, que nos pedía salón con muchos cubiertos, avenida, mucho tránsito de gente Y la típica. y estaba como apuntado a eso. Segura. Y nosotros fuimos a ver varios locales con él, ¿viste? Y nos mirábamos y decíamos, No, no es por acá. "Che, no, esto, o sea, yo sé que quizás esto no tiene sentido, pero no nos gustaba. Queríamos una calle en donde nosotros íbamos a trabajar ahí, queríamos estar en un lugar agradable, que Sí, que sea vibraran ustedes con lindo para con la nosotros. zona. Exacto. Y la calle del local del Salvador, cuando llegamos, fuimos y era una calle de adoquines, entonces no pasaban tantos autos. El sol le pegaba de una manera que nos ¿Le pareció gustó? lindo, entraba lindo el sol por la ventana. Era un local chiquito, ¿Cuántos ¿Te acordás metros? metros? Sí. tiene 45 metros, ¿no? 45. Por ahí, Mm. 45 metros cuadrados totales, y tenía una ventana que era espectacular. Y Y vibra ahí, es acá. dijimos, es acá. Y había algo con o sea, viste, en ese, Acércate, Peri. sí, en ese ida y vuelta de queremos ir un poco a la segura, pero queremos hacer la nuestra, tenés que buscar el punto medio. Sí. Decíamos, che, pero Plaza Armenia está ahí a 2 cuadras, pero no queremos estar en Plaza Armenia. Queremos que la gente que venga, o sea, que haya una afluencia de gente alrededor, cerca, pero que a medida que el boca a boca Pero se que- corra, vayan viniendo. Y bueno, nada, logramos eso, ¿no? Como estar casi al borde del perímetro de lo que es Palermo Soho, en una cuadra donde teníamos a René el verdulero al lado, con las carretillas que pasan un alto tránsito de proveedor, ¿viste? De todos los restaurantes de la zona. Enfrente había un coworking que era lo máximo que había, y después nada más. La cuadra Sí, estaba pelada. estaba pelada. Así que nada, nos gustaba ese desafío de empezar a habitar y armar nuestro ecosistema ahí en esa cuadra. Bien. Dato de color, cuando vamos al local decimos, es este local, el consultor nos devuelve la plata y nos dice, chicos, yo no puedo quedar asociado con esto porque esto no va a andar. Es un local de 44 metros cuadrados, no tenés dónde sentar gente ¿Cómo en lo esta rentabilizás? calle. Claro. Les deseo la mejor, fue súper Honesto, ¿eh? súper, Bien. pero hoy lo pensamos y no solamente no nos cobró la segunda mitad del contrato, sino que nos devolvió la primera parte y nos dijo, chicos, yo no los puedo ayudar, así que gracias por todo. Y ahí nos miramos y dijimos, ¿Qué estamos haciendo? Claro. Claro, peor, me dio más cagazo. claro, la Sí, sí. ganamos, qué bueno. Bueno, Ah. el resto. Che, y arrancan y en qué momento, ¿cómo fueron los primeros meses? ¿Fueron meses de tenebrosos? ¿Fueron meses de susto? ¿Fueron meses que explotó? ¿Qué pasó? Yo creo que a mí personalmente me pasó que los meses de obra, los meses previos a la apertura fueron un infierno desde la ansiedad, desde la Susto. incertidumbre.
Y una vez que abrimos el local fue Y como, el tema de bueno, la guita, porque además siempre, viste, cuando te estás aproximando a lo que se ve, ya no tenés guita. aparte, Además, y no, y la dilatación de tiempos de la obra, viste, nos el falló. alquiler que te corría. Todo, pero hubo imprevistos a último momento, tuvimos que hacer la vereda de nuevo, pasaron cosas de infraestructura, tuvimos, viste, como imprevistos que no tenés. Y de hecho, al principio era ir nosotros a buscar las medialunas. Estábamos con los chicos de Salvaje, íbamos a buscar medialunas para a las 8 de la A la mañana. otra punta. Ir y volver y hasta las 11 12 no irte a tu casa. Nada, estar todo el día ahí, metido. Pero a lo que voy es que ya una vez que uno pone play, viste, ya arrancaste el tema, ya esa parte la sabemos. Es como que bueno, ya es más lo que nos pasa a nosotros. Sí. Y nada, y eso ya ahí tenemos mucha más confianza. Pero la incertidumbre antes de poder uno estar ahí jugando al juego es un motor. Pero ahí arrancaron y ya empezaba a haber No, gente. sí. ¿Cuántos cafés vendieron al No, principio? cuando arrancamos el primer día vino el dueño del cowork de enfrente, Papá, mamá. familiares nuestros, eh, y unos amigos a última hora al cierre que vinieron con un champán y no se tomaron un café. Y no tuvimos prácticamente el primer día, si vendimos Y después 4 o 5 y cafés, ese fin de mucho. semana. No, tampoco. Los primeros 2 meses fueron muy, muy tranquilos. En ese momento un café de 44 metros cuadrados no encajaba en la mentalidad del consumidor, entonces la gente pasaba, miraba, como que le veías cara de preguntarse qué era ese espacio y seguía. También nosotros cuando terminamos la obra nos quedamos sin plata, entonces el mobiliario y de adentro era prestado Mm. de casas, de amigos, un sillón de un amigo que, no sé, parecía como el sillón de la abuela, viste, que estaba ahí metido, sillas un par de distintas, habíamos conseguido 2 mesas con 2 juegos que eran americanas súper lindas, iguales, pero el resto era todo Eso era todo un rejunte. encontrado, claro, todo prestado o encontrado, casi cirugiado. Entonces no parecía un café. Y cuando pasaba gente caminando, viste, con las lancetas hacíamos ruido de vapor para ver si se daban cuenta que estábamos vendiendo café, a punto de gritar café, Sí, café, café, ¿no? café, café, café. A esto. Pero estaban preocupados los primeros meses. Era casi un juego en ese momento. O sea, sabíamos que hay un tiempo orgánico que uno tiene que respetar. Obviamente estábamos preocupados, pero dijimos, che, acá estamos, no la Porque jugamos, a vamos fin de adelante. mes, viste, te llega la factura el sueldo, el alquiler. Pero el primer mes, o sea, nunca tuvimos que... Primer mes cerraron los números. O sea, O sea, llegamos a ya el pagar primer mes todo. pudiste Sí, punto de equilibrio. sí, costos súper Sí, bajos. sí. eh, No se cobraban sueldo, nada, no, ustedes, nada, no se retiraba un mango. sí, pero ¿Eran ustedes dos o había alguien más en el equipo? No, éramos también eso, aprender a manejar cuánto equipo tener, ¿no? Al principio, ¿qué éramos? 4, 5, sí, sí, más o menos. sí, éramos 5. 5. Después en un momento dijimos, che, somos muchos, tenemos que, viste, tenemos Sí. que volver a reducirnos y ver cómo manejar la cosa, aprender a eso, no saber en qué día es, viste, un día de alta demanda y qué día es de baja. Nos ha pasado estar 2 en la barra y de pronto que un domingo esté explotado Y pedir Sí. ayuda y y poner música fuerte y decir, acá vamos a bailar y va a salir todo bien, y salía todo bien. Y de pronto venía, se transpira, ¿eh? venía la chica del local de al lado, che, me quedé encerrada, por favor, me das una mano, y nosotros tipo, pará, banca un toque que estamos resolviendo esto y ahora en cuanto podamos, viste, atendemos la situación. Pero era tal el entusiasmo de querer estar en todas y con la música de fondo, si era música que nos gustaba, estaba todo bien. A ver, déjame entrar en algo que tiene que ver con el posicionamiento y la identidad de la marca que fueron construyendo. Si yo soy ciego, como les hago a mis alumnos en la facultad, y me llevas a Cuervo y te digo, che, describime el Cuervo, la marca y el espacio, para mí es un lugar con rejunte de muebles, donde no hay una identidad clara de la estética. Hay otros cafés de especialidad donde te los puedo escribir, che, para hacer uno de estos es así, 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 o sea, que en realidad es como rejunte de cosas, pero es un lugar de mucha onda
de un perfil de gente medio artista. Como que los que ustedes traccionan es lo que ustedes transpiran. ¿Hay algo de esto que se fue replicando después cuando la marca empieza a evolucionar? Sí, nosotros sabemos que quizás de afuera se puede ver como un cambalache, pero hoy por hoy nos adueñamos de lo que nos pasó en el primer local Sí, pues sí, por eso. y lo hicimos O sea, lo marca. transformaron como un activo de la Sí, marca. sí, total. Exacto. También porque fue lo más honesto y es más fácil para nosotros que no venimos no somos, qué sé yo, Sí, vos- genios en marketing ni súper experimentados en gastronomía. Lo más cercano a la honestidad va a salir un poco mejor. Mm. Y en el primer local lo que nos pasó fue que gastamos toda la plata en la obra, que queríamos darle valor al primer local, pero al mismo tiempo respetar mucho la estructura. Trabajamos con un estudio de arquitectura, Mutar, que, que tenía una lógica muy linda, ¿no? De poner en valor lo que ya había, y elegimos pisos de granítico como elementos que hubiese habido en una casa de ese tipo. Y después nosotros lo llenamos como pudimos. Estos hablas del Salvador. Del Salvador, pero a lo que voy es que se terminó generando como un concepto que a mí me gusta como describirlo como si un pibe medio rockero hubiese heredado una casa de una abuela, Ok. la toma y la interviene Con lo que puede. con lo que puede, aportando quizás algunas cosas más del hoy, pero respetando lo que ya había, quizás porque no tiene plata o por nostalgia a lo que le recordaba a su abuela, pero respetando esos valores. Entonces es como la fusión de esas dos cosas. Bien. Para mí explica bastante Sí. bien lo que intentamos Y eso es hacer la en los marca. locales. Cuando yo pienso en la Sí. marca de ustedes, es eso, casualmente. ¿Y lo pudieron mantener en el tiempo con las aperturas que siguieron? Sí, sí, porque de hecho tomamos ese concepto. En un momento, cuando entendemos eso, una vez que ya empieza a tomar forma la clientela y quiénes son, cuál es la comunidad de Cuervo, nos pasa que, bueno, dijimos, che, ok, a cada barrio que tenemos que ir, que vayamos y que abramos un local, nos adaptamos y abrimos al barrio. O sea, cada local la idea es que tenga la identidad de su propio barrio. Mm. Y un poco también con las chicas del estudio nos gustaba poder pensar en eso, que el local trascienda, no sea una moda, no sea un interiorismo, sea algo que tiene nuestra propia Sí, identidad y que que es cada que es comunidad la, lo que es la nuestra. identidad, que es lo que tienen ustedes, ¿no? Exacto. Porque cuando enseño en la Universidad de Palermo, esto que les contaba, es cuando los chicos hacen segmentaciones, entonces vienen y te dicen para los proyectos. Muchos hay de cafetería especialidad, cosas con mascotas, ¿viste? Que está muy de moda. Entonces muchas vienen y dicen, el segmento para estos, entonces arman 3 o 4 segmentos. Una son las chicas lino, después aparecen las milipilis, Claro. después aparecen las estudiantes de la FADU, Claro. la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño. Entonces, para mí, ustedes no son ni chicas lino ni milipili, tienen una onda más FADU, ¿no? Claro. Y que creo que tiene que ver con ustedes. Vos estudiaste ahí también diseño industrial. No, en la UP Sí, estudiaste vos. En la UP. Y sí, yo creo que, nada, obviamente la imagen de Cuervo es fuerte, Sí. ¿viste? Y nosotros un poco también lo que volcamos adentro de Cuervo es todo lo que fuimos absorbiendo a lo largo de nuestra vida, tanto en la música como en el estudio, como, bueno, en estar, en reunirnos, viste, fuera de nuestras rutinas, en haber viajado y haber, viste, tomado referencias no sé, de bandas que nos gustan, que acá no era común ir a una cafetería, no había cafetería que te pase, viste, la música un poco más fuerte de lo común, que algún cliente al principio venga y te diga, che, ¿pueden bajar un poco la música? Sí. Y nosotros como, ok, veamos de qué Sí, forma ahora vos está te de vas moda que contento. hacen una rave, o que vos que te gusta, Sebas, la música electrónica y todo eso. Ahora se puso de moda, pero antes no. Coffee Party. Sí. Che, nos salteamos cronológicamente un par de años en el tiempo, venimos a hoy. Hace 2, 3 años explotó un poco el café de especialidad, lo vemos todos. Y la pregunta que les quiero hacer tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vivió Cuervo? Ya hoy tienen 6 locales. Ustedes tienen Sí, 5 o seis 6 locales. locales. ¿Cómo vivió Cuervo
esa explosión de la competencia donde parece que si no tenés un café de especialidad, sos un tonto, ¿no? ¿Qué les pasó con eso? Claro, la nueva escena competitiva y Cuervo. Y Cuervo creciendo con un lugar importante. ¿Cómo lo sienten? Em, yo creo que justo se solapó con un momento que tuvimos nosotros, que nosotros servimos café de especialidad, pero nos consideramos un café. Cuando empezamos, en nuestra marca era Cuervo Café de Especialidad y en la ventana de nuestro local teníamos la bajada Café de Especialidad, porque sentíamos que era algo que ameritaba comunicar y decir de lo que estábamos haciendo nosotros. Y en un momento decidimos sacar la palabra Especialidad. café de especialidad, y tratar de ser un poco más abarcativos. Mira. Lo que sentíamos es que empezaban a aparecer algunos jugadores que quizás hacían panadería y empezaban a servir un café con un producto quizás más cuidado, poniéndole más atención a la técnica, a la instrucción, al producto, a la maquinaria, y hacían una media luna y unos panes increíbles. Y después, nada, fueron apareciendo gente que hacía otras cosas y además tenía un café increíble, y ahí nos dimos cuenta que quizás para nosotros tenía sentido dar un pasito más y empezar a explorar la necesidad de incorporar otra, quizás panadería, otra pastelería, y complejizar un poco la operación. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a correr un poco del monoproducto, de concebir nuestra marca como un monoproducto, empiezan a aparecer otros cafés, pero sentimos que nutre el mercado. El café es algo que uno, a diferencia de la comida, para los que tomamos mucho café, te puedes tomar un café a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, y no es que, no, yo tomo mi café acá. Y en cuanto a eso, porque entiendo lo que decís, digo, en cuanto a eso tiene que ver con que ustedes hayan sido uno de los primeros que hayan hecho café de especialidad para hoy sostenerse ante tanta explosión de competencia. Yo creo quizás que ahí nosotros siempre estuvimos o siempre pusimos el foco en cuál es el próximo paso, y la prioridad número uno es invertir de nuevo en ver hacia dónde vamos y qué sigue y cómo crecemos. Y nos pasó un poco en todo, lo que dice Agus respecto ¿viste? A sacar el rótulo de café, primero de ponerlo, que diga café de especialidad, Y después y que el sacarlo. nicho diga, che, ¿cómo se animaron a poner café de especialidad? Sí, viste, pero era un nicho muy chico, y nosotros como, bueno, nos la bancamos, está todo bien, aprendemos con ustedes, pero vamos para adelante, pero porque confiamos en el producto que tenemos y podemos defenderlo. Y al toque pasaba eso, ¿no? Como acto seguido empezaban a abrir café de especialidad, se Sí. empezaban a tomar todos los que Y después señalaban. empezaban a agregar una comida más elaborada y más power y mejor hecha y con más tecnología, con lo cual también les puso presión a ustedes, que es un poco lo que dice Agus, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Y en algún momento, ¿cuándo fue que le bajan del cartel el especialidad? Más o menos cronológicamente. 20, ¿en pandemia? Sí, en pandemia. Un toque Ahí, antes. pandemia. No, Sí. antes. Antes de la Sí. Ah, bastante antes. Bastante Me hubiera imaginado Sí, que fue hace un año. Sí. No, no, Ah, no. Cuando empiezan a aparecer como gongos, ¿viste? Los Sí. cafés de especialidad, 2 por cuadra, decís, bueno, me saco ese rótulo. No, Mirá. de hecho hemos vivido a lo largo de los primeros años muchas cosas que fueron fijando el mundillo, con historias, ¿viste? De gente que venía de otros países y cafeteros, ¿viste? Australianos, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Inglaterra, gente muy importante que tenía trabajos importantes, que era bajo perfil de vacaciones y que cuando entraba en confianza se animaba a contarte historias, ¿viste? Y de pronto uno viene y te dice, y un loco de Australia que tenía su propio tostadero allá, eh, y haber pasado durante el verano, viste, todos los días tomando café con él mientras laburaba y estar charlando, nos dice un día, che, el flat white está buenísimo, pero a mí me gusta con un poco menos de leche y yo le digo Magic, ¿viste? Mm. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en la carta. Y ahí incorporamos el Magic de esta persona, que hoy lo ves en todos los menús, que tiene una historia para contar,
Y es algo que para nosotros quedó como anecdótico, ¿viste? Pero pasaba mucho eso, como nos gusta mucho jugar con la carta, revisarla. En un momento fue como después, antes de la pandemia, dijimos, che, volvamos a café con leche cortado. Ya la gente ya entendió que Sí. esto es un lenguaje nuevo, pero nosotros sabemos interpretar a la gente lo que quiere y ya le podemos devolver las palabras, ¿viste? Claro, Genuinas. me corro de los estereotipos fashion y Sí, también jugar, ahora es un híbrido, ¿viste? Como que adelante tenés, bueno, café solo, café con leche y abajo, bueno, está pero, todo, no, pero está todo como- ¿fueron talibanes y ahora se flexibilizaron? No, fuimos. ¿O nunca no. fueron talibanes donde a esta temperatura, si no andate, No. Desde te el pido un primer- cortadito en un vasito a un uruguayo y me echás? No, y de hecho, si alguien de nuestro equipo llegaba a venir con una respuesta talibán, era como, che, nos No. sentamos, hablamos un rato y Sí. que no vuelva a pasar, ¿viste? Ok. Porque- No, siempre tuvimos claro que la premisa era, nosotros estamos haciendo un trabajo cuyo principal objetivo es satisfacer lo que viene a buscar o las necesidades de este cliente. Eso es, o sea, es lo primero. Entonces, si ese cliente te pide una modificación en el café, nuestra premisa era que sí. Lógicamente, por el equipo ha pasado gente súper apasionada y con la pasión a veces viene... Viene con el viene- talibanismo. Claro, viene con su bagaje. Sí, chicos, desde ese momento donde arrancaron, que bueno, estaban haciendo prueba y error y entendiendo un poco del mundo, me meto un poco en gestión operativa, ¿no? ¿Cómo es el Cuervo de hoy atrás del mostrador? ¿Qué pasa con indicadores? ¿Qué pasa con costo de mercadería? ¿Qué pasa con costo personal? ¿Quién lo mira? ¿Qué miran? ¿Qué indicadores miran para saber la salud del negocio? Google Review, ¿qué les pasa? ¿Qué aprendieron a mirar? ¿Cómo es el backstage empresario atrás de? Ok. Hoy tenemos un equipo de casi 20 personas que no están afectadas a ningún tipo de tarea en el despacho, que se dedican ¿Una a... oficina central? Sí, Ah. sí, nosotros tenemos que eso está bueno para Dale, hablar un poquito. ¿Cómo es la arquitectura de eso? Sí, nosotros tenemos un edificio en donde funciona el tostadero de café, que es una operación semi-industrial, el centro de producción de pastelería y panadería, que es una cocina. En ese mismo edificio está la oficina comercial administrativa, un laboratorio de bebidas donde se desarrollan y se analizan los productos, y nuestra oficina. ¿Ahí le venden a otros gastronómicos Sí. café? Sí. Ok. Sí, Ok. entonces en este lugar el objetivo que era siempre, o sea, corríamos detrás del sueño de poder tener los jefes, o sea, las cabezas de cada equipo en un mismo lugar, poder sentarnos a hablar y que se arme esa mesa de discusión minuto a minuto con presencialidad. Soñábamos con eso y bueno, hace 2 años estamos laburando ahí. Ahí aparecen todos los indicadores, todos los números, vemos todo. O sea, personalmente creo que ambos vemos todos los números. Yo en mi teléfono tengo alertas de reviews y me suena como si me estuviese Sí. llamando a mi mamá. O Claro. sea, me aparece como notificación y leo absolutamente Ahora, todo. ¿cómo les llega? Porque mucha gente nos pregunta y les encanta que ustedes cuenten cómo surge. Porque cuando decís, che, hoy somos 20 en un headquarter, Sí, ¿viste? que no factura, claro. Que no factura, que producimos, que tenemos la... ¿Cómo coño se hace realidad para 2 chicos que empezaron? ¿Con cuántos locales ya estaban? Primero, ¿todos los locales de ustedes son propios? Sí, el de La Plata no, el de La Plata, El de La Plata tenemos un lo socio franquiciaron. estratégico, sí. Es un socio estratégico Es un / amigo. franquicia, un amigo, Es un amigo. pero funciona como franquicia. Sí. Sí, Paga un royalty. no. No, es un socio Está estratégico. metido en el kilo café, digamos. Sí, es muy amigo nuestro y muy apasionado también por las cosas que hace, y él quería que esté en La Plata, para nosotros nos quedaba lejos, y sentíamos que hay un público en La Plata que hay, viste, que valía la pena hacerlo, y la verdad, honestamente... ¿La lo Medialuna va a La sacó Plata? adelante. La Medialuna va a La Plata, sí. Ok, recorre los 60 Déjame, kilómetros, Patrick, dale. contarle algo a Agustín, que arrancaste hablando, dijiste, queríamos un proyecto basado en la simpleza. Sí. Café y comprábamos todo. De repente tenés un edificio de 20 personas, haces la pastelería, haces la medialuna. Tostamos. ¿Cuál fue la decisión que te hizo cambiar la mirada? Porque vos hoy podrías tener 6 locales y seguir comprando absolutamente todo. Sí, cuando nosotros ya teníamos 3 meses del primer local abierto, ya
entendimos algunas cosas más. Sabíamos que para nosotros la materia prima era la clave de la consistencia, y la consistencia es la clave del negocio. Y sabíamos que íbamos a tener que tostar café eventualmente si queríamos lograr esa consistencia como nosotros la queríamos. Hicimos la cuenta y sacamos la cuenta de cuántos locales necesitábamos abrir Para comprar una máquina. para poder comprar una máquina, y abrimos locales para poder comprar la tostadora de café. ¿Cuántos locales tenías para cuando hicieron la inversión de la tostadora? Con 3 locales. O sea, Sí. abrían locales por un tema de Para controlar la de materia, digamos. sí. No por un Para tema comercial, tener la decir, escala. queremos abrir locales. Eh, O había no. una mezcla ahí. Era una mezcla. Había una premisa que, un poco en nuestro plan mental, de cada 2 años pensar en un punto de venta nuevo y poder también ponernos a prueba nosotros en este proyecto que vaya como expandiéndose. Y bueno, en el tercero ya nos daba la cuenta para la tostadora. Mm. Bastante bien. Hoy un local, ¿cuántos kilos mueve mes, año? Un local promedio de ustedes. Y Depende de la zona, de la Depende, locación, depende. pero- y está difícil el promedio. ¿Qué podemos decir? 300, 400, más o menos. ¿Por mes? Sí, promedio general. No, digo, no, no tampoco hace falta- Sí. tampoco el número exacto es Sí, para estaremos, entender. estaremos por ahí. Si vengo yo y te digo, che, voy a poner un local de ustedes en La Plata, ¿cuántos kilos voy a mover? Cambia mucho. De, Mm. de local a por eso también Sí, es sí, muy sí, difícil decir un sí. local, porque cada local se comporta súper distinto. Quizás hay locales cuyo fuerte de facturación es la gastronomía, y de repente tenemos otro local que el fuerte de la facturación es el café, en Café, sí. puertos de café o en kilos de café, como empaquetado, ¿no? Entonces cambia Es muy mucho. distinto la Sí, configuración y que tiene que ver con la zona y el público, la Claro, gente que claro. deambula por arriba, por alrededor. Si tuviéramos, hoy el mercado más o menos se mueve entre costo-mercadería, ¿no? Hablo 25, 30, 35, depende qué. Sí. ¿Ustedes andan en ese parámetro más o menos en los locales? Eh, En costo de producto. nosotros tenemos la unidad productiva, Sí, los Sacala de locales. lado. exacto. Si la dejamos de lado, Sí, sacala. estamos en un 25, 28, dependiendo del local, más o menos Ok. de costo de mercadería. La unidad productiva es un negocio independiente. Por ejemplo, les cuento el caso nuestro. Tenemos un centro de producción que tiene que ser autónomo y tiene que ser un proveedor de los locales. Es nuestro, digo, pero es un proveedor de los locales. Tiene que tener precio de mercado. ¿Ustedes eso cómo lo manejan? ¿Tal Estamos- cual, es parecido? Estamos en ese camino. Están en ese camino de Claro, profesionalizar eso. Estamos buscando mes a mes cómo lograr que los precios de mayoristas nos den para que, decir, che, Para que no haya subvención. eso, Claro. no subsidiar Sí, con nada claro. el centro productivo. Claro, tenemos el total como para darnos tranquilidad, y el teórico como Sí, para sí. obligarnos a ir La escala de los adelantando y- locales de ustedes paga la fábrica. Ahora, Claro. ahora hay que hacer Claro. un proceso que estamos nosotros mucho viendo y que tiene que ver con separar esto de esto. Exacto. Y que cada local sea una franquicia de ustedes, operada por Exacto. ustedes, pero que tenga una estructura Sí. independiente. Sí, Pico estamos un poquito tema y me voy un poco a marketing y me sorprende que cuando me meto en el Instagram veo 3, 6, 9, 12, 15 15. publicaciones. En una marca que tiene ¿cuántos años? 10 Y años. 10. 10 años, 15 publicaciones. Me sorprende. A nosotros también. Hagan doble clic ahí. Esa estrategia es de vole. ¿Es estrategia o no? No la necesité. No, es estrategia. Hay está Angie, que está a cargo de la parte comercial hoy por hoy, y sí, es una estrategia. Nosotros, Ok. año a año, porque nos divierte mucho trabajar sobre la imagen y sobre lo que hacemos, fuimos trabajando mucho, y año a año lo pensábamos como colecciones de moda. Entonces Sí. cambiábamos todo el menú, la manera de comunicarnos y demás, lo hacíamos como si fuese una campaña de moda con una Sí, sí, presentación. pero que opera en las tiendas, Claro, no en las redes. las redes también. Entonces eso como que medio que nos obligaba a ir reciclando un poco todo lo que pasaba, y también fuimos cambiando y mutando, y quizás cosas que estaban antes ya no tenían sentido para lo que queríamos mostrar. Un poco tiene que ver con eso. Hace 2 años
hicimos una campaña nueva que no tenía mucho que ver con lo Pero anterior. eso quiere decir que estás borrando todo el feed. Claro, sí, O sea, sí, sí. vuelan todo y los 15 posteos que aparecen en el feed de hoy es la nueva temporada primavera-verano de Cuervo. Sí, ¿Es así? es así, sí, sí, Ok. sí. ¿Hacen algunas otras cosas comercialmente? Acciones, promociones, campañas. ¿O simplemente es la carta Las promociones nunca nos gustaron mucho porque siempre tratamos de llevar un precio ahí, ¿no? Con rienda ¿Cuánto vale un corta. café? Y depende, pero Un flat white, está a 4.800, un flat 4.800. 4800. Sí, Ok. sí, Es mercado. sí, sí, sí. ¿Tienen alguna definición de posicionamiento de precio? O sea, estamos arriba de, estamos abajo No, de. no. Sacamos obviamente, chequeamos el mercado a sí. ver cómo está para no irnos o no, ¿viste? Estar dentro del parámetro. Pero no, hacemos nuestras cuentas y tratamos de ir finito. Entonces, eso nos limita un poco para ofrecer promociones porque ya estamos como siempre tratando de poner la mejor materia prima que podemos, al mejor precio que podemos. Y La nos queda. estructura de los locales, ¿cuánto les pesa en promedio el recurso humano en las tiendas? Y está en un 18-19%. 18, 19. Sí. Ok. Hoy un local tipo de ustedes, ¿cuántos metros tiene, Perú? Y el promedio está en 80, ¿no? Entre 150 y 60, 70, más o menos. ¿Volviste a abrir un local? ¿Volvieron a abrir un local de 45 metros? No, primero. Sí, Sí. Paseo del Sol. ¿Cuál? Ok. Palermo se llama ahora, es Sí. lo que era Paseo del Paseo Sol. del Sol que está Ahora, abajo. ¿cuál es el? Sí. Ah, Palermo. el Aldo Palermo. Mm. Sí. ¿Ahí abrieron? Sí. Ah, mirá. Se armó un paseo muy lindo. Lindo. Lo relanzaron porque siempre era un aguantadero de Quedó la súper lindo. historia. Sí, y con la pandemia había quedado muy. Sí, muy cagado a palo, sí, muy fisura. Y bueno, Irsa empezó a comprar las propiedades que están en todo el paseo y decidió curar y tener como una. ¿Y qué una tal sobre galería de Beruti marcas ustedes? ¿Hacia Beruti o hacia Arenales? hacia Hacia Arenal. Arenales. Hacia Arenales. Ok. De la escalerita Sí. a uno de los primeros locales. Decías 80 metros y más o menos cuánta gente por local hoy promedio. En permanente de equipo Sí. son 8, 10 ¿Qué personas. pasa con los baristas? ¿Cómo los capacitan? ¿Cómo los van rotando? ¿Qué, están fijos? ¿Se les van? ¿No se les van? A veces se van, no tenemos una rotación particularmente alta, quizás años anteriores sí, ahora sentimos que está Se acomodó bastante más. estable, pero Pero está lógicamente pasando la de los pues, Sushimanes en su momento. sí, Que es nosotros tenemos, con una rotación enorme. claro, nosotros tenemos un equipo de gestión de la parte de café que se ocupa directamente del producto y del recurso humano, de la de capacitación y demás, de 3 personas. Hay un jefe de producto, un jefe de barra y un asistente. Y entre esas 3 personas se ocupan de Ellos son los que tuestan. auditar. No, 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 no. no, no. Ellos se ocupan Es solo producto. solo la calidad en barra. Ok, Claro, entonces ellos se ocupan de reclutar, capacitar, auditar calidad, ok. detectar oportunidades de mejora, capacitación, y con ese equipo se va manejando el recurso humano. Pero definitivamente que para nosotros eso fue importante porque eso sí pasó, cuando empezaron a abrir cafeterías Se empezaron a robar. Claro. y nos pasaba un Sí, montón, robar, sigue retener pasando. y pagar más guita, ¿no? Claro, por un proyecto que recién arranca, quizás la persona que está emprendiendo dice, le pago unos mangos más, me llegó este barista que ya está capacitado, que cómodo. ya le probé el café 500.000 veces y arranco, viste, con medio partido ganado. Cuando Y es lógico. empezaron vuelvo a la parte de producción, que pasaron a producir su propio pastelería, no tengo claro qué es lo que producen, digo, pero ¿qué les pasó con la complejidad operativa y los costos de mercadería en los locales? Te revisa. Un quilombo. Uf, ¿Lo vieron como un quilombo o...? Tenés picos de glucemia, ¿viste? Te vas, literal también. literal. No, Se te van los números al carajo. ¿querés contar? No, fue un año, el primer año del centro de producción fue muy caótico. Sí. Entender el armado de una cocina que tenga que producir, más la logística. Mm. Nada, en un momento de pronto la cocina eran casi 20 personas, ¿viste? Y veíamos que Corrían por ahí. Era un sí, quilombo. que igualmente Era un corriendo, quilombo.
Y era como, che, hay algo que no nos da porque no nos dan los números Claro, obvio. y hay algo urgente que tenemos que ajustar acá. Nada, fue un año Pero es así, chicos. No hay Sí, otra sí, forma. no hay otra No forma. hay otra forma Pará, de ¿y que cuál se fue el haga. ajuste que hicieron? Para que hoy... No, Se primero que estabilice. durante un año se fumó la rentabilidad de todo el negocio, entender cómo operar correctamente. Perdón, Agus, va a ser una frase de título. Título. Un año se fumó la rentabilidad del centro de producción. Sí, sí, Va a sí. ser título del capítulo. Sí, sí, sí. buenísimo. Está buenísimo. Entendíamos que iba a pasar, sabíamos que era así. Nosotros durante mucho tiempo veníamos corriendo atrás de la pelota, poniendo el cuerpo, Ujú. y llegó un momento que dijimos, che, o sea, estamos muy cansados, no damos más, paguemos este costo, que sabíamos que, o por lo menos sospechábamos que iba a ser así, paguemos este costo, vamos a ganar calidad en producto y también para nosotros va a ser tranquilizador saber que, viste, que tenemos un equipo que da esas peleas de back office junto con nosotros, pero sí, empezamos como siempre, con un equipo capaz un poco sobredimensionado. De a poquito lo fuimos curando hasta encontrar Les hago una pregunta, porque muchos preguntan cómo son los pasos de ir armando un centro de producción. Entonces, ¿el espacio físico ya estaba? No, lo salimos Salieron a alquilar sí, ese lugar. Contrataron un chef, asesor, sí, un una asesor panadera que nos ayudó un montón. que les dejó armada esas primeras producciones y el equipo puesto. O sea, entró a trabajar con Ah, nosotros. la contrataron interna. Sí, sí, trabajó casi un año con nosotros y sí, nos ayudó a armar la cocina, a armar el primer equipo ¿Con qué equipamiento arrancan? Si tuvieras que, yo te lo tengo que listar. nos arrancamos a fondo, ¿eh? En Sí. la parte de pastelería y panadería arrancamos con un horno combi, laminadora, sí, cámara de frío espectacular. No, arrancamos. Abatidora, todas esas cosas. Sí, El centro de producción está sí. impecable. Nosotros Y todo el veníamos. producto es fresco, el que mandan a los locales. Sí, Se manda todo se horneado. a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, sale y cuando abre el local, sí. Nosotros teníamos en el local de Costa Rica, teníamos una cocinita y empezamos a hacer los primeros pasos de producción en esa cocinita. Entonces, no es que arrancamos de cero, ya sabíamos lo que queríamos el día que tuviésemos un centro de producción. Por eso Ok. cuando arrancamos dijimos, che, queremos la laminadora, queremos que no falte espacio de frío, como sabíamos lo que queríamos, no sabíamos cómo ordenarlo, pero Pero ustedes definieron en algún momento que el proceso productivo era lo mando ya listo, fresco para servir y no hay un finishing en el local. no, nuestra idea principal era no, o sea, lo ideal era mandar quizás congelado, porque Por eso eso, nos iba a dar la a eso posibilidad de voy. irnos más lejos. Fue una guerra. Sí, pero no fue por querer que el producto esté lo mejor posible. Hoy por hoy el proceso es que horneamos ¿Aún a La en Plata? cocina. La Plata no, La La Plata Plata va congelado Claro, y ahí. porque eso tiene una parte buena, pero también tiene una parte compleja que si no estimas bien el volumen, te puede sobrar producto y lo tenés que tirar y es costo de mercadería. Total, Claro, sí. sí. Hoy lo tienen, es homogéneo, lo tienen medido eso y Lo tenemos bastante afinado. Al mismo tiempo tenemos los locales tan cerca que también Sí. hay cierta, obviamente tiene un costo, pero hay cierto ajuste, ¿viste? De transferencia de mercadería entre locales. Siempre algún imprevisto tenés o alguien que vino y se llevó, no sé, 16 medialunas, ¿viste? Que en realidad vos la vendés por unidad, no vendemos la media luna por Sí, la docena. Y de pronto es bueno, che, acá viene tranqui, bueno, hagamos una transfer. Mm. Pero no es congelado el producto salvo para La Plata. Salgo para La Plata. Sí, Ok. sí. Sale ya horneado y a La Plata se hornea en La Plata. Sí. Claro. Sí, y eso fue un cambio que hicimos cuando pasamos al centro de producción, porque antes sí, cuando hacíamos en la cocinita de Costa Rica, mandábamos y hacíamos el finishing en los otros locales. Pero también nos da una tranquilidad de saber bueno, que el producto sale igual y que el control de calidad pasó todo por el mismo ojo, ¿no? Y no del criterio de cada uno de los chicos que está en cada local. Que Sí, a por ahí te veces- empieza a ocurrir, abrís en Pilar, empezás a irte de los barrios de Capital
y ahí ya empezás a funcionar tipo La Plata, Exacto. ¿no? Yo creo que los va a obligar a funcionar más tipo La Plata, ¿no? Como Sí, al totalmente. futuro para Cuervo, Sí, donde haya un finishing en las tiendas. Claro. sí. Ahí nos metemos en expansión. Ustedes tienen, como entiendo, dos grandes unidades de negocio. Por un lado, lo que tiene que ver con tostado y venta de café. Y por el otro, el crecimiento de Cuervo. ¿Hacia dónde va la energía y el recurso en los próximos 2, 3 años? Es una ¿Lo charla saben? ¿Lo pendiente. discuten? Es una ¿O charla pendiente. no hay Podemos No, enterar, podemos enterar al mismo tiempo, podemos tener esta charla. Podemos hacer el ejercicio ahora en O vivo. sea, hay diferentes miradas en eso. No, depende del día. O sea, a veces sí, a veces no. Viste, a veces quizás uno está más cansado y tiene ganas de parar un poco más la pelota y el otro, por algún motivo, está más motivado y va más para adelante. Pero si quieren podemos ponernos de acuerdo O ahora. no, O no. creo que la sociedad de lo más lindo es esto, Sí, es que se puedan putear, que un día no se hablen, que no es, o sea, pasa eso. La- Les to- pasa, eso es un tema que muchas veces sale y nos preguntan, es cómo manejan la sociedad. Son amigos de hace muchos años, pero hay temas en que los que seguro, como toda sociedad, no Sí. hay acuerdo. Tienen que hablar de guita, tienen que hablar de decisiones, Mm. tienen que hablar de un montón de pasa. cosas. ¿Cómo es esa dinámica? Siempre nos ponemos de acuerdo. Siempre. Sí, Llega un momento en que hay algo que entendemos de nuevo esto, ¿no? Que nuestra amistad y nuestra sociedad, con el respeto mutuo que nos tenemos, la admiración mutua que nos tenemos, hace que el que pesa más fuerte desde la decisión sea instintivo o priorizar la salud de de lo que es nuestro El vínculo. termina ganando eso. Y Mm. el otro acá es así, como... sí. De la misma forma, siempre pasó que el que estaba con la intuición más fuerte y viendo muy claro el camino, la otra parte lo sigue y después el tiempo, viste, siempre nos dio ese, no sé, esa fortaleza de decir, che, bien, por acá está bien. ¿Quién de los dos es el más racional, creativo, el más racional, el más estructurado? ¿Y quién es el que le pone más sensibilidad? Como son momentos de los ¿Son dos. momentos de los dos? Sí, Sí. sí, sí. Mm. Sí, realmente nosotros no tenemos, que esto no es algo recomendable para nada, pero no tenemos roles. Ok. Simplemente somos como medio, se viste en lucha libre, que se Sí. toca la mano y entra. Tornados. Es un poco así, los Ok. dos hacemos absolutamente todo. Pero no hay uno que. No, el de los números es Pelu No. y Agus hace esto. Como que uno No. mira cosas. No, sí, yo quizás si nos tuviese que describir, yo soy un poquito más impulsivo. Ok. Y abarcativo, y Pelú es más de como profundizar y, Mm. eh, Podría haber dicho dejar, eso ¿viste? mismo, ¿eh? Y no soltar, ¿no? Entonces creo que si bien los dos hacemos todo, esa combinación nos ha dado buenos resultados. Y a veces igual Se invierte. se rotan, ¿eh? No, sí, ves que uno y- es el volado y el otro es el top. No, y No, hoy, no sé, llega el chino y de pronto viene con una idea voladora, es como, che, amigo, por ahora no. Veamos la forma de cómo podemos llegar hasta allá. Pará, estás en pedo es. Y por ahí mañana pasa lo contrario. Yo vengo y digo, che, acabo de ver algo que me voló la cabeza, ¿por qué no hacemos? Y una idea, no sé, un café en el medio del río flotando y el chino dice, che, ok, me parece que hay prioridades. Pregunta, ¿qué es lo que más les preocupa? Yo trabajo mucho y enseño mucho competitividad. Entonces, permanentemente hay algo y es que tiene que ver con, ustedes fueron describiendo que fueron pudiendo leer la pileta donde se fueron tirando, lo que iba ocurriendo. En algún momento me puse el título de especialidad, en algún momento le empecé a darle más bola a la comida, en algún momento me saqué el título de especialidad, manejaron la marca. O sea, pero en los últimos años y hacia adelante van a seguir apareciendo muchos cafés de especialidad por todos lados. Entonces la pregunta que les hago es, ¿qué ven? ¿Qué les preocupa? ¿Qué sienten que va a pasar? ¿Por qué? Porque en la gastronomía, 8 de cada 10 proyectos no pasa el año y medio. Pero mientras está ese año y medio, te roba tickets y te roba tickets. ¿Está? Jode. Sí. Entonces, hagan un doble clic un poco en la escena futura
de la categoría? Eh, el último episodio que vi yo, que Mm. vino Inés Bertón, habló. Inés de los Santos. Inés de los Santos, perdón. Inés Berton es la de Philosophy. Estaba pensando, sí, a la Ya mañana va, estuve ya va a viendo- venir Inés. A la mañana estuve viendo, sí, de los tesis, me quedó el nombre. Inés de los Santos, viste que habla un poco de incluir la gastronomía Sí. dentro de los bares. Ya no hay bares sin comida buena. Claro, yo creo que va un poco, por lo menos la manera que tengo de verlo yo es que va por ahí, que hay que Mm. ir subiendo la vara y complejizando la operación para poder brindar el mejor producto posible en café, en gastronomía, Y en la mayor cantidad de en tiempo experiencia posible. y la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, creo que, ¿qué les pasa con los medios? ¿Qué le ha ido pasando con la facturación a los medios días en Cuervo? Desde el principio y la foto de hoy. Yo creo que siempre fue medido como... el mediodía no es nuestro fuerte. Por eso, sí. Eh, Sospecho eso. no, Pero hay otros que se han hecho fuerte ahí. 100%. Y Mm. es una charla que tenemos desde que terminamos de poner a punto el centro de producción y está todo más o menos estable. Bueno, esto pidamos de nuevo un poco de desorden y vamos a por eso. Estamos justo en eso, Sí. en dialogar con lo que ya tenemos, complejizando un poquito la Claro. propuesta del mediodía. Porque si hay tanta competencia, más allá del lugar de privilegio que tienen por la marca y lo que han hecho en los momentos cafeteros, pero empiezan a haber jugadores que les compiten a ustedes, que son más brancheros, Sí. Sí, total. donde se puede almorzar, con lo cual en algún lado la presión también lleva a que lo mismo le pasó a las heladerías. En algún momento las heladerías necesitaron calentarse y darte una ensalada y algo de comer, porque no les terminaba de dar el ticket. Dijiste heladería y Cuervo lanzó un helado. ¿Cómo es eso? ¿Una heladería? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Una pasaron ventana de heladera. café a helado? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue el culpable? Acá. Ahí nadie se frenó a nadie frenó a nadie. No, en absoluto. Sí, sí, sí. Bienvenido. Creo que, o sea, nosotros empezamos a trabajar el helado en el 2021. Ujú. A partir de, en ese momento no entraba grano verde a Argentina, entraba muy poco y nuestro proveedor de grano nos daba muy a cuentagotas, no había forma de pagarlo, Sí, un entonces era quilombo. como Preguntale a Sebas complicado, con Valdés. Claro. súper complicado y realmente por un momento dije, esto no No va. esto no va, esto no es escalable, no, Sí, no, me quedo sin oxígeno. claro, y encima dependemos 100% de una mercadería que es importada. En ese momento, viste, era muy incierto todo para adelante y el café y el helado me parece que hay una compatibilidad natural y nos pusimos a estudiar heladería en el 2020, 2020, 2021. 2021 con Stefan Ditzen, que es un maestro heladero de la hostia y nos transmitió un poco su pasión. La idea era poder hacer un helado de crema para para poder sacar un afogato, Afogato. y ahí ver qué onda. Cuando empezamos a estudiar un poco más sobre el tema, nos dimos cuenta que no era posible armar una operación para hacer Para hacer solamente y nosotros un con- balde de crema. Claro, y nosotros con nuestra lógica de la materia prima la tenemos que hacer nosotros porque es lo que nos gusta también, trabajar mucho sobre eso. Dijimos, bueno, vamos, a fondo. Y en el local de Juramento montamos una unidad de producción de heladería y lo que iba a ser crema americana pasó a ser toda una carta de Una batea. helados ¿Cuántos que gustos producimos tienen? todos los días. Depende de la época del año, Pero pero pocos. en primavera, verano, que hay fruta, Mm. 10, 12 Ah, gustos ok. máximo. ¿Y qué pasó hoy en porcentajes de venta? Digo, ¿Qué le pasó a ese local? o sea, la heladería, digo, ¿cuánto representa el negocio? Un 20. ¿10%? ¿Un 20%? 20. Ok. Ok. O sea, tiene un 20 plus de facturación O sea, les incrementó un 20 lo que facturaba ese local. Sí, Pero teniendo en cuenta que nosotros, la operatoria del local de horario de apertura, Lo de cambió. lo cambiamos. Lo cambió, mismo alquiler, Y todo. es una locura O sea, porque marginal. claro, helado
¿Es una Verano, ventana a la calle de la tierra, heladería? calle, No, es una tremendo. ventana Tipo al el patio preferido. trasero. Ah, No, hay ah, una ventana al patio trasero del Mucha local gente de que no sabe café. que está ahí. Claro, claro. mucha gente no sabe Claro, por eso que cuando tenemos. yo le digo a Sebas, che, pusieron heladería, no, me estás jodiendo. Sí, Y sí, fue sí. así el Sí, comentario. sí. ¿Y hay planes de replicar eso en algunos otros locales o abrir locales nuevos con eso? ¿Con helado? Fue un desafío nuevo de este año O sea, también. ¿sienten que tira el barrilete para que No, siga corriendo? no, pero. O sea, el barrilete no tira, pero estamos empezando a soplar a ver si. Sí. Ok, A ver si levanta vuelo. ok. No, la venta que tiene para la unidad y el esfuerzo que significó es Hoy no, muy hoy no chica, se paga. hoy no se justifica, pero estamos en la mitad del río y siempre Siempre cruzamos. estamos Para a adelante. cruzar. Sí, para adelante. adelante. Así que la idea es desprender la marca, va a ser una marca nueva que no compita con el café y poder darle un poquito más de No va a ser cuerpo. cuervo helado. No, No. ¿No? no. Se Mira. va a llamar Gaviota. Ok. Gaviota helados. Primo hermano. Pero Bueno, esperemos que no sea una cagada eso y no me autodoy el pie para meternos Dale. en nuestra sección que ya conocen, que es Uy, la cagué, sí. que es esa cagada que más les dolió en todo el camino. Dijeron, ahí está, qué boludo somos, ¿cómo la cagamos acá? ¿Cuál fue esa cagada que a ustedes les dolió? Doble clic ahí, muchachos. Opa. Bueno, la verdad es que personalmente haber estirado mucho el hecho de aguantar poner el cuerpo sin delegar, ¿viste? Y estar los primeros 3 años y medio al borde, ¿viste? Del colapso. Sí, entre la heroica, la épica y en Bueno, pero realidad. no te daba la caja para eso, ¿o no? No, en un momento sí, yo creo que uno a veces cuando tenés más claridad, necesita, o sea, en realidad necesitas más claridad y si no estás preparado personal físicamente para poder tenerla, no sirve de nada. Y yo personalmente siento que podría haber delegado muchas tareas antes de tiempo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Qué te daba miedo? Sí, era algo entre Como yo no lo hace nadie. No, más cultural, qué sé yo, ¿viste? También hay algo medio familiar de decir, ¿viste? A mí me gusta hacerlo a mi forma, sí, no porque sienta que, seguro hay personas que lo hacen mucho mejor que yo, eh, pero qué sé yo, era parte como del cariño familiar, de decir, che, yo estoy acá y los abrazo todo el tiempo y estamos acá juntos en esta. Llegó un momento en que He-Man. Agus me apoyó mucho y me dijo, che, amigo. Vamos un paso al Acá. costado y nosotros a tener las charlas que hagan que esto siga creciendo y nada. ¿Y a vos, Agus, te pasó lo mismo o tuviste otra? No, porque ¿Cuál te dolió? yo en ese aspecto Pelu puso mucho más el cuerpo que yo. Yo ya estaba como un paso atrás de la situación. No es que tuviese más claridad, es simplemente porque a mí mi cuerpo no me daba más Ok. aguante que yo. No, para mí fue el centro de producción, que hoy empiezo a salir del Uy, la cagué, pero que se combinaron, viste, dos momentos muy complejos, porque nosotros montamos el centro de producción y las ventas automáticamente al año siguiente, que es cuando inauguramos el centro de producción, nosotros alquilamos, la obra duró un poquito menos de un año. Se Cuando cayeron. abrimos, las ventas cayeron un 20-30%. El costo de la obra había salido el doble de lo que nosotros proyectábamos porque se había disparado totalmente. Y esa combinación hizo Sí, que sufriera todo. claro, que se nos fume Sí, 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 realidad esto. La experiencia que hoy la- tienen los dos, si tuvieran que empezar de cero con la experiencia que hoy tienen, ¿qué no harían de lo que hicieron? O por ahí dicen, no, che, haríamos todo tal cual. Em, yo creo que lo hubiese hecho un poco más por etapa y sectorizado y no todo al mismo tiempo. Se mandaron con todo. Sí. Mm. Yo personalmente creo que sí, creo que quizás el tostadero el tostadero ya operaba en uno de nuestros locales y también era muy vistoso, ¿no? De verlo y de poder ir a tomar un café y ver la operación de tueste laburar y poder mostrar que el laburo es súper artesanal y meticuloso y de repente lo escondimos Sí. para poder abastecer a un volumen que después no estuvo en un primer momento. Entonces, sí, creo que un tema de timing ahí que a mí me pesa un poquito. Bien. Sí, y un poco
pesa cuando uno toma la decisión de priorizar la comodidad del equipo productivo y decir, che, queremos que tengan un espacio súper cómodo y que se desenvuelvan, viste, en el día a día, disfrutándolo como lo disfrutamos nosotros. Pero también uno sacrifica esto que dice Agus, como, che, ahora a la gente que va al local de Chacarita le falta la máquina. Pasa que también Sí. llega un punto en el que te das vuelta y tenías una persona acá mirando y viste a punto de manotear el café y es como, bueno, tengo que salir de acá. Sí, Todo es muy- todo la... Blanco, juntamos unos dólares, esta vez más dólares que el año pasado porque el metro cuadrado está subiendo. ¿Cuánto estaba el metro cuadrado de construcción si tuvieran que punta a punta. punta a punta Del, decir, che, del último de los locales. Y más o menos? 2.600, 2.700. Estamos subiendo, Sí. así que no nos alcanza ya 100 lucas. Ya son 3 lucas metros cuadrados. Más o menos, estamos llegando a eso. Vamos a poner, ¿cuánto? ¿150 cada uno? ¿Juntamos 600? 600, 700 lucas. Hay 600, 700 lucas acá y vamos a apelar al olfato ustedes. ¿Dónde las ponemos? Que no sea Cuervo. ¿Qué sienten? ¿Qué huelen? ¿Por dónde va? Que nos embarcamos los 4 en invertir en un nuevo emprendimiento. Hace 5 meses hubiese dicho quizás una hamburguesería. ¿Ok? Hoy, personalmente, que es algo vengo. Sí, pero, un lugar de shawarma y comida de Medio Oriente. Comida árabe. Sí, chiquito y de vuelta prestando mucha atención Al en la producto. materia prima, en el producto y en la ¿Por qué? experiencia. ¿Por qué sentís que va por ahí? Sí, Eh, ¿por qué dijiste hace 5 meses hubiera hecho hamburguesería y hoy no? Porque ya hay gente que creo que lo está Que lo haciendo entiende bien. y lo está haciendo súper súper bien. Y siento que los lugares de shawarma y comida de Medio Oriente no es tal que a mí me gustaría ir en este formato, ¿no? De más rápido, al paso, chiquito. Más street food, ventana. Exacto, más street food, pero más chiquitito, sí. Ok. Yo haría Tampoco eso, no hay pero mucha oferta de eso todavía y que No. parezca sana y que no morís en el rica, intento. sana. Sí, Eso, total. ¿no? Claro. Claro, exacto, sí. Mm. Creo que sí. Que va por ahí. Yo haría- Sí, yo haría eso. con Agus. Coincido, A ver. y lo importante es que la franja del mediodía tenga más oferta de paso en 5 o 10 minutos, me despacharon, comí, volví a hacer lo que tengo que hacer. El producto tiene que estar impecable, pero me parece que va por ahí, ¿no? Mi hijo, que el más chico que estuvo 6 meses viviendo en Alemania, en Colonia, se alimentó a shawarma, Sí, es que es un comfort food que comiendo, puede ser o sea, era barato, barato, rápido, rápido. rico, sí. Sí. Y- Qué bueno. y le Bueno, Tenemos que ir cerrando. nos tenemos que ir Tenemos cerrando. una última sección en Cerrame la 8, que son las 8 de Cerrame. Ya la conocen si han visto algún episodio que tiene que ver con preguntas al azar. Contesta el que quiere. Bien. Lo que Es más, quiere. lo empieza a ayudar la inteligencia artificial. Me empieza a ayudar la inteligencia Exacto. artificial. Igual esta la fui haciendo a medida que fuimos Sí. haciendo el episodio. Bueno, ¿cuál fue la anécdota más divertida que tuvieron con el café? Dice, mirá lo que nos pasó, nos cagamos de risa con esto en Cuervo. ¿La de cuál? ¿Cuál de todas? ¿Ya se le acordó? No, ya se le acordó. Bueno, no la puedo contar. No, Vamos no a des contar. no des nombres. Lo de hombre. No la puedo contar, perdón. Eh, Perdón. No se puede Sin contar. quemar a nadie, La ¿no? cabeza de Elvis que encontramos en unos locales. ¿Qué? Puede ser. Cuando alquilamos Costa Rica había una cabeza gigante de Elvis en el sótano, Sí. Una cabeza gigante de Elvis. que era como escenográfica, pero de papel reciclado y que te la podías poner, pero bueno. Y durante mucho tiempo no la queríamos tirar. Viste, y hay veces que aparecía Elvis en el local, algunos se la ponían y Alguno se ponía. boludeaba y Era aparecía. enorme, enorme, enorme. Y llegó el día en que nos cansamos y la destruimos y la tiramos por la ventana y la pateamos. Fue medio como un ritual de decir, Desahogo. hasta acá llegó Elvis. Está muy bien. ¿Qué toman cuando se despiertan? ¿Con qué desayunan? Yo tomo un termo de mate y después un termo de café. De café. De En la filtro. oficina. Sí. De filtro. Sí, Acá me filtrado. pediste filtro, así que Sí, sí. te banco, te banco. Sí, exactamente lo mismo. Lo Mate mismo. y filtrado. ¿A quién les gustaría hacerle un café? Cada uno puede decir su persona, puede ser un familiar, puede ser alguien que no esté, puede ser algún famoso. Decís, te quiero preparar un café o me hubiera gustado, me gustaría preparar un café a tal. Yo a mi hermano. Ok, Y ok.
Eh, yo también. Ok, muy bien. ¿Dónde toman café que no es Cuervo? Es decir, che, voy a tomar un café. Vale decir nombre, vale decir lo que quieran. Quiero tomar un buen café. Obviamente no Cuervo. Lo toman en Cuervo. Digo, pues si tienen que elegir. Yo depende mucho, para mí es el convenience, ¿no? Sí, sí, la proximidad y eso. Últimamente, yo ahora me mudé, pero antes estaba más cerca del Parque Las Heras y tenía el Harmony del principal Sí. y me iba a tomar un cafecito ahí. Hoy estoy cerca del local de Costa Rica nuestro y es medio como mi café de convenience. Ok. Eh, Em, latente. Ok, ¿Latente? Sí. Ok. ok. ¿Vas habitualmente? No. No, No. la verdad debería ir a cafés, pero no suelo ir. Ok, Bien, ok. No suelo no suelo salir tanto, pero yo era muy asiduo, muy cliente de De la latente. Café. ¿En qué lugar del mundo se imaginan o sueñan con tener un Cuervo Café? Para mí, Tokio. Tokio. Ok. Sí. Ok. y voy a tirar una que fue una de las primeras, San Diego. San Diego. Sí. Ok. Bien. ¿Se viene en algún momento, hoy que ya están más armados, la vuelta de Malfatti? Grupo de rock de ustedes histórico. Coqueteamos ¿Se con imaginan hacer alguna cosita con eso? Sí, ojalá que sí, algún día, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Colgaron las Ya. guitarras? Un poco, yo sí, un Sí. poquito. ¿Los dos las colgaron? Sí. Bien. Hablando de música, ¿cuál es el grupo de rock que más les gusta? Tienen que ponerse de acuerdo en uno. O bueno, algo que les gusta a los dos. Y decirlo vos. ¿Y Nirvana? Sí. Sí. Nirvana. Nirvana. Sí, tenemos que, cuando viene gente relacionada a la música o que tiene que ver, tratamos de cerrar el episodio con algún tema que les guste. Si tienen ¿Cuál? que elegir un tema de Nirvana para cerrar este episodio, ¿Qué me pasaste ayer? Drain You. Leño. Drain You. Drain You. Sí, sí. Cerramos con Drain You. Dale, vamos. Se va a Buenísimo. estar escuchando el Dreño. Hermoso. Bueno, muchachos, un placer conocerlos. La verdad que nutritivo. Ha sido un honor. La verdad que estos espacios salen como salen. Se los contamos cuando llegaron, que estaban más duros. Ahora después se fueron aflojando. Así que placer tenerlos y verlos que siguen evolucionando. Y además es nutritivo que muchas veces lo que nos critican es, no, porque vienen las corpos, ¿viste? Marcas ya instaladas de cadenas y qué sé yo, dice, y quieren conocer el atrás. Claro. Bueno, creo que han sido generosos con eso. Sí, felicitarlos por lo que hicieron. No venían con Claro. experiencia. Se ven muchas veces casos de gente que no viene con back gastronómico y lo hace igual o mejor que los que nacimos en esto. Así que felicitaciones. Y también, como siempre hago, agradecerles porque hay mucha gente atrás de cámara y escuchando en las plataformas que cada una de las cosas que ustedes dicen les sirve para el proyecto que están llevando adelante. Impresionante, no sabes lo Ajá. nutritivo para la gente cuando dice, hay gente que amanece amasando y haciendo panadería en el interior, se ponen los capítulos y los escucha porque aprenden. Así que compartir conocimientos creo que es clave para todos, ¿no? Está buenísimo. A nosotros también nos resirvió, en charlas propias societarias, hablar de ejemplos de capítulos que surgieron acá. Qué bueno. Así que gracias a ustedes también. Bueno, Gracias, Muchas gracias. a los dos. Muchas gracias. Hay que pagar el café, hay Blanco. que dale, Pagar pagalo el vos. café, vino, lo pago yo. Sí, Bueno, Pau, cerrame la 8. Chau. abrazo.